Muy buenas noches. A continuación hablaremos del tema La desaparición de lenguas indígenas en México, realizada por Annelies Nieto Pineda, Jaina Ireri, Gutiérrez Telles y Esmeralda Fuentes Acevedo, de la materia de lingüística a cargo por el profesor Manuel Alejandro Aguilar Roldán. Bueno, para introducir el tema, es importante conocer que actualmente solo el 3% de la población mundial habla el 96% de casi 6.700 lenguas que hay en el mundo, y se estima que para el año 2100 más de la mitad de las lenguas que existen se habrán extinguido o habrán sido condenadas. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localizan en el suroeste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Cerca de 860,000 personas hablan en México la lengua maya, segunda en el país después del náhuatl. Sentí que estaba en presencia de un universo entero y vasto de conocimiento que podría desaparecer en un último aliento. Así de frágil es el mundo lingüístico. Richard Littlebeer, un hablante nativo americano, dijo en su última visita con Mary Smith Jones, la última hablante del dialecto Eyak. Una de las principales causas de la extinción de las lenguas es precisamente por la muerte de aquellos que las hablan, ya que al morir el último hablante se lleva consigo la lengua y la oportunidad de su perpetuidad. En otras razones, como las enfermedades, que a veces llegan a contraer y no tratar debidamente, guerras o invasiones, las cuales son más recurrentes hoy en día, y por razones políticas, territoriales o de poder. Para tener una visión más amplia del tema y esta problemática tan importante, hemos invitado a Edwin Eglón Harris Matamoros, maestro en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Poblana. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Según tu conocimiento, ¿cuáles serían los beneficios que obtendrían los jóvenes si aprendieran lenguas indígenas? Es una pregunta muy complicada de responder porque los beneficios no están en ninguna dirección en relación, por ejemplo, a aprender una lengua extranjera tipo alemán o francés. Ya que muchas veces consideramos que los beneficios de aprender una lengua están en relación académico, social o interpersonal, o digamos de algún tipo de jerarquía, en donde aprender francés o alemán te coloca en una mejor posición de trabajo, te coloca en una mejor posición social, te coloca en un mejor estándar, y estos beneficios no se adquieren dentro de la lengua indígena, ¿no? Imagínate una situación en la que tú puedas obtener un mejor trabajo porque sabes mixteco, en la que tú puedas verte socialmente como, no sé, una superación personal porque sabes zapoteco. Entonces, ¿en qué dirección va el aprendizaje de lenguas indígenas? Y como beneficio, me parece que es muy difícil de responder porque el beneficio no está en relación a un área social. Me parece que el beneficio está en relación a un área personal. Y por esto mismo es que es difícil encontrar personas que lo quieran hablar. Y por esto mismo es difícil que personas lo quieran aprender fuera de sus familias. Podría yo destacar, por ejemplo, nuevamente de manera personal, dos beneficios que se me ocurren inmediatamente. El primero sería el conocimiento de la cultura. Al acercarte, imaginemos, vamos a pensar en el idioma mixteco. Acercarte en mixteco a las personas que lo hablan, conocerás su forma de vivir, conocerás su forma de ser, su forma de tratar, y serás una parte para poder perpetuar ese idioma. Serás parte del andamiaje para que no muera esta lengua. Y eso será nuevamente parte de un objetivo y logro personal. El conocimiento de la cultura no solo se da a través de vivir con ellos, sino también de convivir en su propia lengua. Entonces, si tu mamá o tu prima o tu tía o algún amigo sabe mixteco y decides no hablar con esa persona mixteco, eres parte de las personas que están haciendo que esta lengua muera. El segundo beneficio, de manera rápida que se me ocurre, nuevamente, es parte del conocimiento global de lo que es ser mexicano. Entonces, ser mexicano incluye el idioma que hablas. Entonces, encasillamos que en México se habla español, ¿no? Y es normal porque el español es la lengua política.
Sin embargo, ser mexicano también incluye, como comentaron, un montón de lenguas indígenas, y ser mexicano debería incluir conocerlas, por lo menos un poco. Náhuatl, que es la lengua que más se habla, conocerlo un poco. Y quizá todos, no a un grado del bilingüismo del náhuatl, pero entender un poco del náhuatl. Entender que es alguna que otra palabra, entender algún que otro origen de palabras, porque sería el deber ser de ser mexicano. Y esos serían como 2 beneficios personales que podría destacar en este momento y que se me ocurren rápidamente. Sí, yo de hecho, mi familia habla mixteco y sí es algo complicado, pues algunas de las lenguas no tienen como sus fonemas, como en el diccionario de inglés u otro idioma, entonces sí es algo complicado, pero beneficios igual como los que mencionaba, pues sí, es más personal y pues se introduce uno más en la cultura de estas interesantes comunidades indígenas. Muchas gracias, profe. Como segunda pregunta tenemos, ¿de qué manera podemos preservar las lenguas indígenas en México? Me parece que hay 2 formas, bueno, hay más, pero 2 formas que se me ocurren y que se me parece que son muy interesantes y que se llevan a cabo muy, muy poco. Que conozco lugares donde sí se lleva a cabo, en Veracruz, con el náhuatl, pero que nuevamente ocurren en náhuatl porque es la lengua más hablada, la lengua indígena más hablada, y porque en Veracruz hay una gran cantidad de hablantes del náhuatl. Y una de estas iniciativas es invitar a las personas que hablan estos idiomas a que produzcan en sus propios idiomas. Entonces, como comenta Esmeralda, hay muchas problemáticas en el aprendizaje de una lengua indígena, entre ellas que no hay un estandarizaje fuerte como lo hay en español o en inglés o en francés, porque a fin de cuentas no son lenguas que se han desarrollado por una cuestión política. Es decir, no hay algo así como la Real Academia Mixteca o la Real Academia del Zapoteco. Entonces, al haber una falta de estandarización del idioma, y una falta de estandarización de qué fonemas, de cómo se escribe el fonema, de cómo se pronuncia tal fonema, de qué palabra, de qué letra va a representar tal fonema. Tenemos que la X se puede sonar como sh, como ch o como J, ¿no? Entonces, ¿por qué no es México, México, México? O sea, va a depender un montón de dónde, en qué parte suena la X. Entonces, en mixteco, pensamos que se escribe con X, pero suena como S, ¿no? Mixteco. Entonces, hay muchas problemáticas en el aprendizaje, pero esto no debería impedir que la gente genere en su propio idioma. Entonces, si hay poetas, si hay novelistas, si hay escritores, blogueros en estos idiomas, que lo publiquen, que se produzca y que haya campañas que realmente difundan ese trabajo y que haya gente que realmente se interese en este trabajo y que quiera aprender esta lengua por estos autores, porque están produciendo algo. Y ya sea que la producción, digamos, estoy pensando en producción escrita, pero quizá alguna serie que sea en mixteco, que alguien produzca comerciales para alguna, no sé, que algún producto genere comerciales en mixteco para esa zona, y que la gente se interese en tus productos que se crean y aprendan a través de ellos, ¿no? A fin de cuentas, si a ti te interesa aprender alemán o francés, es básicamente por lo que ellos producen. Entonces, si pensamos que esta producción genera interés en un idioma, necesitamos producir cosas en estas lenguas indígenas para que la gente se interese. Y la segunda cosa, también que pienso rápidamente que debemos o que se deberían hacer para poder preservar estas lenguas, es que los familiares de estas lenguas no tengan los problemas sociales o personales de querer aprender y de que motiven a sus familiares que se los enseñen. Porque a fin de cuentas, si tú tienes un papá, una mamá y un abuelo que hablan mixteco, pero tú como hijo no lo hablas, eso quiere decir que cuando tus papás mueran, el mixteco terminaría en tu familia y tú no serás parte de la preservación del mixteco. Así de sencillo. Entonces, contigo comenzaría un linaje de mi familia que hablaba mixteco, ahora habla español y se reducirá. Entonces, que la misma familia, que los mismos núcleos que hablan estos idiomas conserven este idioma, ¿no?
y que puede ser parte de un bilingüismo, un trilingüismo, en donde yo sé español, mixteco, inglés, francés y japonés, ¿no? Y yo que también hablo mixteco, produzco en este idioma. Y esas serían como dos formas que veo. Entonces, hay que buscar que los familiares, que los papás se interesen en enseñarle esto a los hijos, que los hijos se interesen en aprenderlo y que además estas personas que saben estas lenguas indígenas se interesen en producir algo. Sí, profesor, tiene mucha razón. Y pues sí, sería interesante, la verdad, eso que menciona que sobre hacer productos, bueno, algo como una serie, libros sobre esos idiomas, bueno, que estén en estos idiomas, pero pues, lamentablemente siento que la falta de interés también tiene relación a esto, porque siento que tal vez mucha gente no lo leería, no lo consumiría, pero sí, tiene mucha razón. Muchas gracias, profesor. Nada más ahí como complemento a tu comentario, piensa en la gente que aprende japonés. ¿Por qué aprende japonés? ¿Porque sí o por los productos de Japón? Como el anime, los mangas, ¿no? ¿Por qué la gente actualmente quiere aprender coreano? Por el K-pop. Entonces, los productos de cada lengua hacen que la gente se interese en lo que hace. Entonces, los chistes es que sea algún producto consumible. Eso sería lo verdaderamente difícil. Usted, desde su punto de vista, ¿cree que el inglés sea más importante que cualquier otra lengua indígena? Depende cómo lo plantees, Annelies. Depende muchísimo. Así es que te voy a pedir que lo plantees. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a la hora de la enseñanza y que para los alumnos sea más importante el aprender inglés que otra de las lenguas que pueden ser maternas o de su pueblo. Te diría que sí y no al mismo tiempo. Entonces, el aprendizaje de una lengua, el aprendizaje de una segunda lengua, rarísima vez, se hace simplemente porque quieres. Es que muchas veces esto sucede con los políglotas. Un políglota te va a aprender una sexta, séptima, octava lengua simplemente porque se le antoja. Y ya. Pero cuando es tu segunda o tercera lengua, difícilmente aprendes una segunda o tercera lengua nada más porque sí. Siempre hay un motivo o un interés por el cual aprendes esa segunda lengua. Entonces, si pensamos en relación a los motivos por los cuales una persona aprende inglés, los motivos por el cual una persona aprende náhuatl o zapoteco, encontraremos que los motivos por los cuales la gente aprende inglés son mucho más populares, mucho más comunes, mucho más trascendentales que las personas que aprenden zapoteco o náhuatl. En ese sentido, el aprendizaje de inglés sí es más importante porque el mundo se maneja en esta lengua. Entonces, si pensamos en la geografía, el aprendizaje de inglés abarca un espectro mucho más amplio geográfico que el aprendizaje de mixteco o el aprendizaje de náhuatl, donde no es México, son partes de México. Entonces, en ese sentido, sí, es más importante aprender inglés. Si fuera más importante aprender zapoteco, habría escuelas de zapoteco por todos lados. Ahora, no es más importante que aprender inglés en el sentido de que cada lengua tiene sus propios hablantes, sus propias costumbres, su propia identidad. Si pensamos en las lenguas como algo que tiene identidad y que se expresa a través de un montón de ciertas metáforas, de ciertas formas de entender el mundo, ciertas formas de representar el mundo, ninguna lengua es más importante que la otra. La importancia de la lengua no está en sí misma, la importancia de la lengua está en el contexto que rodea esa lengua. Si para ti, si tú vives en una si tú de repente te vuelves un antropólogo y tú tienes que vivir en una comunidad que se habla maya, tienes que aprender maya a fuerzas, porque es una necesidad en ese momento. En ese momento aprender maya va a ser más importante que aprender cualquier otra lengua porque estás en esa comunidad, porque tienes ese objetivo. Entonces, la importancia está sujeta totalmente al contexto. No puedes decir que una lengua en sí misma es más importante que otra. Es por tu contexto, una lengua será más importante que otra, por lo que tú vives, por tus necesidades de aprendizaje. Finalmente, si pensamos como un espectro geográfico, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero ninguna lengua es más importante que otra en sí misma. Ok, de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en que depende mucho el entorno en el que se desarrolle pues el grupo social o la persona, pero sí, el inglés tiene un peso muy importante en los medios de comunicación
y al estar tan globalizado y al ser tan importante y solicitado. Sí, profe, yo igual estoy, pues sí, en acuerdo y desacuerdo que pues no es como que tan importante lo de las lenguas indígenas que un idioma pues mundial, ¿no? Entonces, pues sí, como que es una de las principales causas, como mencionaba, de que esa es una de las razones por las cuales se ha bajado el nivel de que las personas aprendan, además de las complejidades. Entonces, se podría decir que la sociedad es aniquilante de su propio patrimonio. Completamente. Piensa, Esmeralda, ¿tú crees que el inglés siempre fue, desde siempre, ¿tú crees que el inglés siempre fue la lengua más hablada en el mundo? No creo. No, o sea, no. Entonces, ¿cómo fue que el inglés llegó a ser la lengua más hablada del mundo? ¿Por los extranjeros? Por las personas que querían aprenderlo, ¿no? Y exactamente, pero eso tiene mucho que ver con sus hablantes. Porque Inglaterra empezó a irse para todos lados, se fue a Estados Unidos, a África, a Oceanía, a Sudamérica. Inglaterra se fue a todos lados a conquistar y entonces los dejó ingleses. Entonces, sus hablantes buscaron perpetuar su propia lengua en todos lados. Y Inglaterra es un país fuertísimo en cualquier área. Tú dime algún área de la sociedad, Inglaterra es un referente. Música, Inglaterra es un referente. Avance electrónico, Inglaterra es un referente. Avance digital, Inglaterra es un referente. Inglaterra avance en cuanto a automóviles, todo. O sea, Inglaterra está en muchas áreas de la sociedad y por eso es que el inglés es importante. Y después, Estados Unidos. Un hijo de Inglaterra se vuelve un referente mundial. Entonces tienes dos potencias fuertísimas que son Inglaterra y Estados Unidos, y sus mismos hablantes hacen que los demás se interesen en su lengua por lo que producen. Sencillo, ¿no? De la misma manera, si un hablante no quiere hablar su propia lengua, porque hablar su lengua significa no estar en contacto con los demás, eso quiere decir que el mismo hablante va a aniquilar su propia lengua. Porque no me interesa hablar mi lengua materna, porque mi lengua materna no me da ningún beneficio. Nuevamente, en un espectro social geográfico ampliado a nivel global, ¿no? Nuevamente pensemos en las familias que deciden no transmitir su idioma. Ellos mismos están aniquilando su propia lengua y no hay nada que un antropólogo o un lingüista pueda hacer para motivar el aprendizaje o transmitir la enseñanza. No hay nada que se pueda hacer. Si la persona está decidida a no hacerlo, no lo va a hacer. Sí, bro, muy de acuerdo. Gracias. ¿Y usted, profesor, conoce alguna persona que haya sido la última hablante de una lengua indígena? No. Bueno, ¿y usted cómo cree que se sentiría una persona hablante? Bueno, la última hablante de una lengua. Esta cuestión del último hablante creo que se romantiza demasiado. Se vuelve como muy romántico, ¿no? Digamos, por ejemplo, pensemos en un montón de películas que se han hecho. El último samurái, El último día, El último legado. ¿Qué más hay del último? El último lector. Hay como muchos, el último, y esta idea de pensar que es el último se romantiza mucho. Y pensamos en este caso en la muerte de los hablantes, y el que quede solo uno queda como la esperanza, ¿no? La esperanza de que es el único, o el contrario, ¿no? La total desesperanza, porque precisamente es el último y pues a mí no me interesa. Me interesa señalarte y conocerte porque eres el último, pero realmente no me interesa aprender de ti. O sea, muy extraño. Y pensar, creo que una persona que se sepa que es el último, me imagino a mí, ¿no? Imagino a mí siendo el último hablante del español. O del inglés, pero en este caso cuando estamos hablando de español, ¿no? Yo soy el último hablante del español y no hay nadie más con quien pueda hablar ese idioma. Pero realmente no es el único idioma que sé. No estoy descomunicado. Porque seguramente si soy el último hablante de español, también hablo otro idioma que es el que uso para comunicarme con los amigos, con la familia, con el que vende el Oxxo, con el que vende en el Soriana. O sea, seguramente hay otra lengua que también sé. Y el que no haya nadie hablando mi otra lengua será nada más algo eventual. Algo que sé que pasa. Algo que sé que pues ya no hay de otra. Y que conmigo va a poner una lengua, ¿no? Ya está ahí.
O sea, me parece que sí puede ser muy triste, me parece que sí puede ser un poco... Porque tienes recuerdos en una lengua y en otra. Entonces, los recuerdos de su mamá morirán con ella, los recuerdos de su papá morirán con ella, los recuerdos de un lugar, de algunos amigos, morirán con esta persona. Y me parece que también la parte más catastrófica de esto, nuevamente, es que la gente sabe que es la última... La gente sabe que, en este caso yo, la gente sabe que yo soy el último hablante del español y nada más me señalan como eso. Me señalan como el último hablante español, como un objeto del museo, como una etiqueta. Aquí está el último hablante del español. Pero eso no hace que la gente se interese en aprender español. Porque ¿qué beneficio tiene hablar una lengua de un último hablante? Y creo que señala un punto muy importante. Y, o sea, como usted dice que lo encasilla a uno en una sola cosa y siento que eso es mucho peor, ¿no? Y claro que debe ser triste ser el último hablante de una, pero como usted también mencionó, si hablas más lenguas, pues como que no tienes de otra más que aceptarlo y comunicarte con lo que puedas, ¿no? Lo que sabes. Eso que menciona igual me hizo sonar mucho de que qué caso tenía aprender una lengua si es el último hablante. Pero también, profe, lo que no sé, si fuera un último hablante, ¿se sentiría culpable u orgulloso de ser el último? Creo que ninguno de los dos, ni culpable ni orgulloso, porque el que es el último hablante no es mi culpa, es culpa de una sociedad que hablaba en esa lengua, que decidió no preservarla y yo soy parte de una última generación. Quizá, por ejemplo, imagínate que yo tengo 80 años y yo soy el último hablante del español y seguramente dentro de mi generación había otras 20 personas que también lo hablaban y se fueron muriendo. Entonces, cada una de estas 20 personas que también lo hablaban y se fueron muriendo son culpables en todo caso. Y yo solo he visto cómo las personas de mi generación han decidido no pasar, no transmitir la lengua. Entonces, no creo que me pueda sentir culpable, sino más bien me sentiría como algo olvidado. Tampoco me podría sentir orgulloso porque mi lengua no tiene ninguna importancia ni interés. Entonces, creo que sería algo nada más eventual, algo que pues va a suceder, algo que es inevitable. Quizá un poquito de esperanza dentro de mí que pues quizá yo no soy el último, quizá creo que soy el último y morir con eso. Sí, profe, mucha razón. La siguiente pregunta es si las lenguas indígenas tienen una estructura o gramática parecida al español o a cualquier otro idioma, o su desarrollo va más relacionado solo a la expresión oral. A ver, no podemos comparar la lengua con el español. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, una característica de lenguajes o de lenguas antiguas, lenguas viejas, entre más antigua se podría decir, entre menos evolucionada, si esa es la palabra adecuada. Entre menos evolucionado es un lenguaje, más aglutinante es. Así de sencillo. Y entre más evolucionado es, menos aglutinante es. Así de fácil es esto. Entonces vamos a encontrar que las lenguas indígenas son aglutinantes, igual que el alemán, igual que el holandés. O sea, son lenguas muy viejas. Son lenguas que han evolucionado muy, muy poco. Y por eso tenemos, ustedes conocen alemán, por eso tenemos declinaciones y demás cosas que hacen algo súper aglutinante. Y en una sola palabra hay como 5 ideas. O en una sola palabra, cuando quieres traducir al español, hay como 4 palabras juntas, con sus preposiciones y demás cosas. Lo mismo sucede, según yo, en náhuatl, es una lengua aglutinante. Y por eso sabemos que es una lengua antigua, que ha evolucionado muy, muy poco. Y por lo mismo su gramática es diferente al español y se debe escribir diferente al español. El que estemos escribiendo las lenguas indígenas con las lenguas, no sé, el mixteco, zapoteco, el náhuatl, el otomí, el que la estemos escribiendo con el alfabeto arábigo, me parece, con el A, B, C, D, F, G, es una circunstancialidad que vive en México. Y ya, porque en México escribimos con el A, B, C, D, así de fácil. Si en México escribiéramos con otra cosa, las estaríamos escribiendo con otra cosa, ¿no? Es una circunstancialidad de adaptar los fonemas de esas lenguas al fonema del castellano, o del español mexicano en este caso. Entonces, me parece que gramaticalmente, son lenguas totalmente diferentes. Y el último punto que mencionas, ninguna lengua está hecha para ninguna lengua fue hecha para escribirse.
Todas las lenguas son orales, todas. Todas fueron hechas o todas son hechas para hablarlas. Tú cuando aprendes una lengua, cuando eres chiquita, cuando aprendes una lengua, la aprendes a hablar. Aprendes una lengua para comunicarte. El que la escribas es otra cosa. Por esto mismo, hablantes de español, digamos, hablantes de inglés, son analfabetas. Es decir, hablan la lengua pero no la escriben. Entonces, lo mismo con las lenguas indígenas. O sea, son lenguas hechas para ser habladas. El que se escriba es una cosa accidental. O es otra cosa totalmente diferente. Ok, muchas gracias. Me gustó mucho su respuesta y más porque en mi experiencia he tenido contacto con personas que casi siempre solo hablan la lengua, pero no la escriben o no tienen un código. Pues de hecho, profe, no sé si sea cierto, pero aprendiendo un poquito de los números en mixteco me di cuenta que se parecían un poco al francés cuando contaban, bueno, no sé si usted sepa hablar francés o un poquito de la gramática, pero es más por esto de la historia cuando pues, la gente emigraba o se iba a otro lugar. Por eso adaptaban esas como estructuras o similitudes o es lo que no sé, a lo mejor nada más fue cosa mía. Creo que es cosa tuya. O sea, tengo una amiga que es rusa, que ella estuvo en Yucatán y dijo, caray, el maya se parece al ruso. O sea, no en su totalidad, pero hay palabras que son las mismas. Amarillo, no sé cómo se dice, no sé un color, no me acuerdo cuál era. Pero amarillo en maya y en ruso se dicen de la misma manera. Entonces, es como, uy, la pura casualidad, así, súper casual, no creo que sea. Es decir, sí creo, nuevamente, que las lenguas vienen de algún lado y a fin de cuentas hay poblaciones por todos lados, intercambios por algún lado. Podemos ver a los nórdicos, a los vikingos viajando por todos lados, dejando influencia de su lengua por todos lados. Entonces no me parecería pues, nada raro que el mixteco y el francés tuvieran algunas similitudes en algunas cosas, porque en algún punto quizá hubo algún tipo de contacto. No me parecería raro. Sí, tienes razón. Gracias. Todas y cada una de las lenguas representan el testimonio de una herencia cultural milenaria que al heredarse de generación en generación lleva consigo una compleja cosmogonía y una forma específica de nombrar y pensarse en el mundo. Es importante conservarlas no solo por la palabra misma, sino por todo el vasto universo que son. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que sirva de reflexión el tema. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe, por su tiempo y el conocimiento es grande. Gracias. Muchas gracias, profe.